Mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Esta hora estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos brinda de poder llevar a cabo un programa más de tendencias de nuestro tiempo. Como ustedes saben, nuestro hermano Natividad Ramos no se encuentra con nosotros. Él se encuentra hospitalizado y quiero agradecer por todas sus oraciones, por esa solidaridad que el pueblo de Dios ha tenido con nosotros y agradecerle al Señor su bondad, su misericordia hacia la vida de nuestro Padre, el pastor Natividad Ramos. El día de hoy vamos a tener un paréntesis a este estudio que nuestro pastor estaba dando sobre el libro de Apocalipsis y vamos a presentar a ustedes el libro de Daniel. Es un libro muy afín con Apocalipsis y queremos que sea de grande bendición para su vida como lo ha sido para la nuestra. Y antes de iniciar quisiera hacer una oración para que Dios bendiga esta transmisión y bendiga también la vida de ustedes a través de la enseñanza de nuestro hermano. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia dándote gracias, porque tú has tomado el control absoluto de la vida de nuestro pastor. Señor, le has guardado la vida, le has bendecido. Ahora te rogamos, mi Señor, que tú bendigas este estudio, que en todo podamos ver la mano de Dios reflejada a favor de tu pueblo, a través de tu siervo, y que de una u otra manera, Señor, la bendición de tu palabra sea una dulzura para nuestra vida. Te rogamos, Señor, que abras el entendimiento de tus hijos y que la gracia de tu Espíritu sea sobre nosotros y que en todo podamos ver plasmadas las bendiciones del Eterno en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Vamos a este estudio, hermanos, y que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias porque nos has ayudado en todas las cosas. Ahora, Señor, vamos a dar principio a esta clase. Permite que sea de grande ayuda, de entendimiento, en el nombre de Jesucristo, el Señor nuestro. Amén. Muy bien, vamos a estudiar el libro de Daniel, ¿verdad? No olvidando que esta no es carta, este sí es libro. Yo había señalado un punto de partida que es muy necesario tenerlo muy claro. Usted recuerda que después de Salomón se dividen las tribus, donde 10 se van al norte. A esto se le va a llamar Israel, su capital en Samaria. A los del sur, con capital en Jerusalén, son Judá, de donde viene lo de judíos, por Judá. Y hacía casi 150 años, a la historia que vamos a empezar a estudiar sobre Daniel, hacía aproximadamente 150 años que los asirios, no sirios, porque hay sirios y asirios, los asirios habían llevado cautivas a las 10 tribus del norte. En las condiciones de ese tiempo, en términos de fe, estaba hecha pedazos en Israel. Segundo de Reyes, si quieren leerlo conmigo, libro segundo de los Reyes, en el capítulo 17, 16 al 17, en el norte, en donde están las tribus de Israel, las del norte, se hicieron completamente paganos y tuvo reyes muy malvados. Allá en el norte estuvo Acab, Jezabel, Elías fue profeta, Eliseo de esa región. Acá en el sur sería reyes muy perversos como Manasés. Hay dos muy perversos, de lo peor es Manasés en Jerusalén y es Acab en el norte, de lo peor.
Sin embargo, para que usted vea la decadencia en la que habían caído, dice, y dejaron todos el 16, y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hiciéronse vaciadizos 2 becerros, y también bosques, y adoraron a todo el ejército, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Es decir, las sacrificaron en el norte. Manasés en el sur habría de hacer lo mismo, y diéronse a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, provocándole a ira. Dice que los quitó delante de su rostro, a los del norte, a Israel. De tal manera que en el versículo 18, usted encuentra que Dios prometió que por lo pronto nomás iba a dejar a Judá. Verso 18. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Ahora, hemos hecho la precisión. Se menciona Judá porque era la tribu de la realeza, pero en realidad era Judá y Benjamín. Solo que de los benjamitas casi no figuraban, eran unos cuantos miles, no muchos. Hubo un tiempo cuando no eran más que creo que 7,000. ¿Se acuerda por qué? Porque en el tiempo de los jueces, las demás tribus casi acabaron con toda la tribu de Benjamín, que es donde nace aquella historia que yo les narré, que cuando Alarico el Grande conquista Roma, el 410, se llevó los tesoros antiguos y se llevó los tesoros del reino, que son 2 cosas distintas. Los tesoros del reino son esos que yo me los puedo gastar, pero había una ley no escrita en todas las gentes conquistadoras, que lo que se consideraba tesoros sagrados, esos eran intocables, de tal manera que aunque Tito se llevó de Jerusalén el arca de la alianza, se llevó, el candelabro, no el arca de la alianza, el candelabro, los vasos de oro, muchos utensilios del templo de Jerusalén, cuando el año 70 destruyeron Jerusalén, y que cuando conquistaron a Roma y la saquearon, las tribus de Alarico, resultó que dice la historia que cuando los generales de Alarico vieron el tesoro antiguo y vieron los utensilios del templo de Salomón, dice la redacción de Antigua, se les quiso salir el alma, y al siguiente día ya no había ni un solo utensilio del templo de Jerusalén, y no estaba ni un solo general. Todos habían desaparecido porque ellos se llevaron todo ese tesoro. Lo que tenía que ver solo con los utensilios del templo de Jerusalén, que el año 70, que no los confunda con los de Nabucodonosor, que el año 70 se llevó a Roma Tito, el hijo del emperador Vespasiano. Y luego ellos mismos comentan, los que hacen esa documentación, que hasta donde yo tengo entendido es la Bina Hebraith, que es una sociedad secreta judía, que tiene como una de las grandes finalidades desacreditar a Jesús, porque lo odian con toda su alma. A veces los creyentes piensan que los judíos quieren mucho a Jesús. No, les pone usted un dinamita cuando les menciona a Jesús. Lo odian como no tienen idea, me consta. Estamos tratando de establecer la infraestructura para hablar de Daniel y ver todo lo que está alrededor de eso. Y
precisamente dice que dicen ellos, son los escapados de Benjamín. ¿Se acuerda? Dice, de aquella ocasión cuando los tribus casi extinguieron a Benjamín. Bueno, pues hubo unos escapados y estos se fueron al paralelo 41, que es todo el Asia Menor, las estepas allá por Rusia. Dice, y ellos se afiliaron, se integraron a las tribus de Alarico, del que sería después Alarico, pero ellos jamás comentaron su identidad. Y ahí se involucraron de tal manera que eran, en el tiempo de Alarico el Grande, eran los generales de Alarico el Grande. Pero cuando vieron los utensilios en Roma del templo sagrado, dice el escritor, se les salió el alma. Y al siguiente día ya no había ni un general con Alarico, pero tampoco estaban los tesoros sagrados, se habían llevado todo. Y desde entonces, dice, los hemos escondido para cuando llegue el tiempo de regresarlo a Israel. Estoy mencionando esto porque en el norte se estableció el reino de Israel, cuando después de Salomón se dividieron, con su capital en Samaria. Y estas 10 tribus se hicieron idólatras en extremo. Por eso mencioné, allá estuvo Elías, Eliseo, allá fue el reino de Acab, cuando Jezabel, gente muy perversa, muy perversa, verdaderamente muy perversa. Pero en el sur se quedaron solamente 2 tribus, y le llaman la tribu de Judá, como si solo Judá hubiera estado. Estaba también Benjamín, solo que muy poquitos. Según lo que yo recuerdo, no hablaban más de que 7 u 8 mil benjamitas, porque la tribu estaba prácticamente extinguida. Pero Jerusalén no es de la tribu de Judá. Jerusalén le pertenece a Benjamín. De tal manera entonces que David reinaba en la ciudad de Benjamín, que es Jerusalén, pero allí es la capital del reino. ¿Me escucha? Muy bien, volvamos por favor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si se separan las tribus del norte y luego 150 años antes los asirios, no sirios, asirios, se llevaron a las 10 tribus del norte de Israel, a las tribus de Israel, ¿por qué no desaparece entonces el reino de Israel? Por una razón fundamental, porque estaba de pie Judá, y Judá es la tribu de la realeza, y estaba de pie Jerusalén, que es la capital del reino, es la ciudad donde Dios dice, esta es mi capital. Mientras Jerusalén no cayera, se mantenía. Entonces, son ideas que vamos ahí redondeando, pero dije 150 años antes de que Nabucodonosor se llevara a los del sur, porque Nabucodonosor tiene que ver solo con los del sur, con los del norte no, pues ya no había nada, estaban en ruinas. Sin embargo, habían quedado todos los altares que habían hecho los israelitas en toda la tierra, estaba llena de altares. Sí había gente, por supuesto, estaban los israelitas de Samaria, que esos los mezclaron los asirios con gentes que no eran israelitas, y los mezclaron, y entonces nace de ahí la razón por la cual los judíos odiaban a los samaritanos, porque no eran puros. O sea, ya estaban mezcladas con otras razas. Entonces, son cosas de origen. Pero volvamos. Pero cuando vino a Siria y se llevó a los del norte, quedó todavía, por supuesto, el sur. Y uno de los reyes, y aquí quiero yo partir un poquito, al que tomamos en cuenta como punto de partida, es un hombre llamado Manasés. Este Manasés fue un rey de lo peor que usted se puede imaginar,
Vaya conmigo al libro de Crónicas. Crónicas capítulo 33, versículo 11 al 16, si estoy en lo correcto, ¿sí? 33, del 11 al 16. No. Voy a leer primero. Es segundo de Reyes, no segundo, no segunda, porque no es carta. Es segundo de Reyes, primero de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, porque ya son cartas. ¿De acuerdo? Vamos bien, hermanos. Quiero avanzar. Segundo de Reyes 21. Segundo de Reyes, capítulo 21. Dice lo que dice. De 12 años, desde el 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó 55 años. ¿Cómo dura el mal, verdad? No tenía para cuándo morirse. Y este hombre dice que levantó altares en Jerusalén, en lo que es Judá, y en el templo dejó vivir, tenía una casa para los sodomitas, y había hecho altares a Baal dentro del santuario, dentro del templo. Y él, por cierto, fue el que ofreció a sus hijos en el culto a Moloc, en los brazos. Cuando una sociedad sacrifica a los infantes, esa sociedad ha caído en satanismo. Eso es la figura de la personalidad satánica. Se dice que fue el que aserró a Isaías, porque se dice la tradición que Isaías murió aserrado, y que Hebreos más o menos da a entender eso. Murieron aserrados, nada más que usa plural, haber sido Isaías más otros, pero eso se le atribuye a Manasés. De tal manera, dice lo que dice el versículo 16 al 17. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta henchir a Jerusalén de cabo a cabo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo en ojos de Jehová. Manasés fue uno de los reyes más perversos, de lo peor. Sin embargo, se arrepintió. Manasés se arrepintió y Dios lo perdonó, y Manasés ya no volvió a hacer eso. Es decir, se arrepintió de todo su corazón, Manasés. El problema, ¿sabe cuál fue? Que ya la mala semilla estaba sembrada. Ya después de que él se arrepintió y corrigió rumbo, ya no tuvo tiempo de corregir al resto de la nación. Y ellos ya iban con carrera larga en la idolatría. Entonces, cuando muere Manasés, reinó en su lugar otro llamado Amón. Segundo de Crónicas 33:19. Y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo en los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. O sea, ya no se pudo quitar eso el hombre. El 22 dice, mas nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. En el verso 12 del capítulo 33 es donde usted encuentra que Manasés se humilló y no volvió jamás a la idolatría. Dice así el 11, mas luego que fue puesto en angustias, oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo a él orado, fue atendido, pues que oyó su oración y volvió a Jerusalén a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios.
De tal manera que a partir de aquí él tiene corrigió el rumbo. Ese es el problema, dijimos que ya el mal ya estaba hecho. Y los reyes que siguieron de él, que llevan a ser nada más dos, bueno, varios, era Amón, que también hizo lo mismo que había hecho Manasés. Entonces, en Jerusalén tenemos a Manasés reinando. Luego viene ¿quién? Amón. Y luego, después de Amón, viene el nieto de Manasés, llamado Josías, lo más excelente entre los reyes de Israel. En el tiempo de Josías, cuando entra a reinar el nieto de Manasés, tenía 8 años cuando comenzó a reinar. 8 años. Digo, porque era costumbre la realeza. No hay más quien es el hijo, pues que tenga 2 años no le hace, tiene tutores y él es el rey. Josías empezó a reinar a los 8 años de edad. Sin embargo, en el 34, 1 al 7, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse, ¿qué dice? Ni a diestra ni a siniestra. Y a los 8 años que tenía reinando, es decir, a los 16 años, siendo aún muchacho, cuando tenía 16 años, dijimos, empezó a reinar a los 8, había reinado 8, tenía 16 años, la Biblia dice, era todavía un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Dice, ¿cómo hace el cambio? David, punto de referencia. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos bosques, esculturas, imágenes de fundición. Yo no sé si usted está viendo esto. Está viendo un renacimiento espiritual a cargo de Josías. Derribó delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó también los bosques y las esculturas y estatuas de fundición, y desmenuzólas y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que los habían sacrificado. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá. ¿Y a quién más? Sí, pero no se quedó conforme y volteó donde habían estado las 10 tribus del norte, y que empieza a hacer limpieza también allá. Lo mismo hizo en la ciudad de Manasés, Efraín y Simeón, hasta en Neftalí, con sus lugares asolados alrededor. Y como derribado los altares y los bosques, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruidos todos los ídolos por toda la tierra de Israel, se volvió a Jerusalén. O sea, tenemos ya un largo historial de este jovencito. A los 8 empieza a reinar. A los 16 años empieza a quitar la idolatría de Judá y luego de Israel. A los 16 años. Entonces estamos poniendo como punto de referencia para el libro de Daniel, estamos poniendo a Josías. La razón por la cual ponemos a Josías como referencia es muy importante, porque gracias a la reestructuración de la fe o el retornar de la fe, Josías hizo un avivamiento, porque ordenó que enseñaran a todos los hijos de Judá, les enseñaran la fe de Dios. Inclusive, por supuesto, con toda la realeza. Y justamente allí en palacio, con los hijos de Josías, estaban unos chamaquitos, jovencitos, que se llamaban Daniel, ¿quién más? Y los 3 jóvenes hebreos. Cedrac, Mesach y Abednego son nombres babilonios. Los otros eran ¿qué? Azarías, Misael. Correcto, ese es el nombre hebreo. Pero entonces, yo lo que quiero que noten esto, marquen esto.
¿De dónde Daniel, esos jovencitos tenían la audacia, las convicciones que tenía? Gracias al trabajo de Josías. Y Daniel es uno de los profetas que cambia la historia mundial, porque interviene en profecías de largo alcance, gracias a que él se arraigó en la fe por el avivamiento de Josías. Entonces, muchas veces no alcanzamos a entender y a dimensionar hasta dónde alcance nuestro trabajo. Mire, alguien me hizo un comentario por cosas que suceden contemporáneamente, no las voy a decir. Me dijo, esa persona se va a frustrar. Y yo le dije, los hombres que tienen ideales no se frustran jamás. Ellos se pueden morir y dicen, yo di el servicio a mi generación, aquí dejo mis ideales, que la historia juzgue y que en el futuro alguien los retome. Por eso esa gente que tiene ideales, se frustra el que no tiene ideales. Entonces, el que no sabe qué está haciendo. Yo lo digo por mi experiencia, nada me ha frustrado. ¿Por qué? Porque yo sé lo que estoy haciendo. Y yo digo, ya me puedo morir, espero que no, que dure todavía un rato, pero yo sé que sembré algo. Gloria a Dios. Que hay cosas que un día tendrán que salir a la luz. Gente tendrá que dar resultado muy importante. Entonces, Josías era un hombre de fe, pero era un idealista, por supuesto. De tal manera que limpió todo, dijo, no dejo nada. Y precisamente hizo una renovación de pacto con Dios nacionalmente. ¿Qué dice segundo de Crónicas 35:19? Ya hizo todo ese trabajo de limpieza. Cuando tenía ¿cuántos años? 16 años, se perfilaba muy bien. Era un buen proyecto de Dios. ¿Sí? ¿En qué momento? Cuando todo estaba hecho pedazos. Y entonces un día mandó reparar el templo. Y dice que había muchos escombros. ¿Cómo creen que estaba la fe del pueblo si el mismo templo lo habían dejado que se convirtiera en escombros? Pues absolutamente hacía añales que no tenían un culto de adoración a Dios. Y entre los escombros, la gente que andaba allí, de repente ve algo que sale y dice, parece un rollo de la ley. Y le dan el jalón y descubren que es el rollo de la ley. Escombros. La gente que andaba allí, de repente ve algo que sale y dice, parece un rollo de la ley. Y le dan el jalón y descubren que es el rollo de la ley. Qué gran descubrimiento. Para nadie mejor que para Josías eso. Dios hace que la gente que tiene importancia en Dios se encuentre con las cosas que le interesan a Dios. Y entonces dice la escritura en este capítulo, nomás en el que estamos leyendo, 34, dice, capítulo 34, versículo 3, y a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Y luego menciona todo esto. Dice el 8, y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado, ya tenía 30, la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y más, y todo eso, ¿no? Los cuales vinieron a Hilcías, gran sacerdote, y dieron el dinero que se había metido en la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, del abuelo, y de todas las reliquias de Israel y de todo Judá y Benjamín, habiéndose después vuelto a Jerusalén. Y entregáronlo en mano de los que hacían la obra, la restauración del templo,
que eran sobrestantes en la casa de Jehová, y los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Estamos hablando específicamente, sí estaba caído. Y luego dice, y dan varios datos, ¿no? El versículo 14, y al sacar el dinero que había sido metido en la casa de Jehová, Hilcías el sacerdote halló el libro de la ley. Qué tallazo, ¿verdad? Qué gran cosa. De Jehová, dada por mano de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo a Safán escriba, oye, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Es decir, quiere decir que en ese tiempo nadie conocía la ley de Dios. Hacía tiempo que la habían arrumbado, que la habían, no sé, quemado, perdido, enterrado, lo que usted quiera. Pero no existía eso. Dice, y luego vienen y Safán lo llevó al rey y contóle el negocio. Y luego le dice el 18, a más de esto, declaró Safán escriba al rey diciendo, o sea Josías, el sacerdote Hilcías me dio un libro. ¿Y qué hizo Josías? Me lo lees de inmediato, dijo. Ese libro de la ley, nadie se mueva hasta que me lean todo el libro a ver qué dice. La predisposición que tenía este muchacho. Por eso dice que Dios es hallado el que lo busca. Y él de jovencito empezó a buscar al Dios de su padre David, a ver dónde se lo encontraba. Y un día Dios se le presentó en el camino. Qué bonito. Dice, y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, y le dice, andad y consultad a Jehová de mí y de las reliquias de Israel y de Judá. O sea, pregunten por los del norte que se los llevó a los asirios, y pregunten por mí acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. O sea, estoy dando solamente detalles para establecer la infraestructura para entrar a Daniel. Entonces Hilcías y los del rey fueron con Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, con Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Asra, guarda de las vestimentas, la cual moraba en Jerusalén, en la casa de la doctrina. ¿Cuánto se oye, verdad? Y dijéronle las palabras dichas, y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey, Deuteronomio por cierto, por cuanto me han dejado y han sacrificado dioses ajenos, provocándome a ir en todas las obras de sus manos. Por tanto mi furor destilará sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, qué detalle, ¿verdad? Cómo Dios ve puntualmente. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar de Jerusalén. Bueno, ahora, la escritura menciona que hizo una renovación tan impresionante, que hizo una Pascua, 35-18, nomás la Pascua que hizo este hombre. ¿Cuánto cree que hacía que no celebraban las Pascuas? Muchos años, muchos, y nomás Manasés fueron 55. Entonces, pensemos, imagínense 100 años sin una Pascua. Qué tan olvidada estaba la fe. Pero luego este hombre hizo una Pascua, dice el 18, nunca tal Pascua fue hecha en Israel desde los días de Samuel el profeta,
Ni ningún rey de Israel, incluido David, ni ningún rey de Israel hizo Pascua tal como la que hizo el rey Josías y los sacerdotes. Yo no sé si ustedes van conmigo, pero hizo una Pascua de lujo. Sí, claro que sí. Segundo de Reyes 23, 22, si son tan amables. Pero hizo dos cosas que nadie lo ha igualado. Segundo de Reyes, ¿qué dije? 23, 22. ¿Sí? No fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Judá. Oiga, y ahí estaban toda la chiquillada de la realeza, absorbiendo toda aquella historia de recuperación de la fe, de avivamiento espiritual, de ver el testimonio de Josías. ¿Por qué? Porque Daniel y los otros pertenecían a la realeza. Daniel era de la tribu de Judá, era realeza, como también los otros muchachos. Dice, no fue hecha tal Pascua, pero el 25, no hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. Pues me perdona David, que lo tenemos como el ejemplo de lo que es realmente arrepentirse, y lo es. Pero dice el libro sagrado, ni antes de él ni después de él nació otro rey que se arrepintiera delante de Dios como lo hizo él. Se derramó delante de Dios. Entonces, aquí entramos a esta cuestión. Dijimos que Dios le prometió a Josías que iba a morir en paz, pero eso ya es historia. ¿Se acuerdan que la mencioné? Los Nabopolazar y Nabucodonosor ya venían avanzando sobre el imperio asirio, y era necesario que no cayera el imperio asirio. ¿Para qué? Para darle tiempo a Josías a morir en paz. ¿Qué sucedió? Que Necao, rey de Egipto, sube. Los historiadores dicen que vino contra él. No, Necao vino para apoyar, porque era el momento cuando los babilonios estaban viniéndose sobre el imperio asirio. Hagan cuenta que Dios le dijo a Necao, ve, ayúdale a los asirios para que no caigan todavía, porque tengo todavía que cumplirle a Josías lo que le prometí, que estuviera en paz. Y si el imperio asirio cae, las cosas se desploman. Necao, ve, ayuda al asirio. Y dijimos que cuando Necao venía, no, Josías se le atravesó y le dijo, no pasas. Y Necao le dijo, oye Josías, es que no, el pleito no es contigo, tu Dios me ordenó que viniera acá. ¿No se has hallado resistiendo a Dios? Por eso hemos dicho que las promesas de Dios Dios no está comprometido con la imprudencia, aunque nos dé las mejores promesas. Ahora, yo he dicho siempre, imagínense la esposa de Josías, los hijos de Josías, bien contentos. Dios le prometió a papá, porque son historias familiares. Dios le dijo a papá. Josías se disfraza y entra en combate, y una flecha viene y se le clava en el corazón. Josías llega a su casa en su carro, muriendo. Yo pregunto, ¿qué dirían la esposa de Josías? Pues Dios le falló a papá, Dios le falló a mi esposo. Los hijos tan predispuestos a cómo estaban las cosas, la idolatría, Dios no le cumplió, defraudó a papá, y nacen los resentimientos. Si de por sí, si conociendo la doctrina, muchos creyentes se acostumbran a sentar a Dios en el banquito del acusado todos los días, y que porque me pasa, y que Dios dónde estaba, y bueno, todo ese lloriqueo cristiano, ¿no? Bueno, no es lloriqueo, más no cristiano. Y entonces, por supuesto que aquí es cuando cae el imperio asirio y sube el imperio de Babilonia. En este momento sube el imperio de Babilonia. Tenemos a Nabucodonosor como el emperador, uno de los más grandes.
Entonces tenemos aquí a Nabucodonosor. Voy a tratar de abreviar. Cuando muere Josías, dice que el pueblo, segundo de Crónicas 36, entonces el pueblo de la tierra tomó a Acaz, hijo de Josías, hicieron el rey en lugar de su padre en Jerusalén. Cuando muere Nabucodonosor, todavía no venía para acá, para Jerusalén. Yo quiero que ubiquen eso, hermano. Ya se terminó el imperio asirio, la historia esa. Sube al poder Joacás, hijo de Josías. Todavía no tiene problemas con Nabucodonosor. Pero entonces sube Necao, el rey de Egipto. Y yo creo que en venganza por el pleito que le armó Josías, Necao vino y se le hizo de pleito a Joacás. Y a este rey, que todavía no tiene nada que ver con los babilonios, pero que ahí está y ya se hace bolas uno, a ese Joacás se lo llevaron a Egipto. Ya no volvió. Pero ¿qué es lo que hizo entonces? ¿Qué es lo que hizo? Si ya a Joacás lo quitó el rey de Egipto, segundo de Crónicas, ¿qué dije? Sí, 36, el versículo 6. No, del versículo 1 al 4. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le hicieron rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto le quitó de Jerusalén y condenó la tierra en 100 talentos de plata y 1 de oro. Y puso al rey de Egipto a su hermano Eliacim por rey sobre Jerusalén. Quitó a Joacás, el rey de Egipto, y entonces dijo: ven para acá, Eliacim. Nada más que a este hombre le pusieron por nombre Joacim. ¿Vamos entendiendo bien esto? Y ahora sí, empieza la historia con Babilonia. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? Entonces ahora sí tenemos a este Eliacim, que es igual a Joacim, que se sienta a reinar. Segundo de Crónicas 36:6. Y a este sí vino el pleito de parte de Nabucodonosor. Ahora sí empiezan las 3 transmigraciones hacia Babilonia. ¿Qué estoy diciendo? Hermanos, hubo 3 deportaciones a Babilonia, porque casi siempre se dice: vino Nabucodonosor y se lo llevó en un carro, en un solo carro completo, se llevó a todo. No. Hubo 3, en 3 etapas fueron, en 3 etapas. La primera fue aproximadamente por el año 606 antes de Cristo. Entonces tenemos a Joacim, segundo de Crónicas 36:6, ¿de acuerdo? Pero dice el 4 que a Eliacim le cambiaron el nombre y viene siendo ¿quién? Joacim, con C-I-M, Joacim. En su tiempo subió Nabucodonosor, dice el 6, y atado con cadenas lo llevó a Babilonia. ¿A quién? A Joacim. Primer deportación. También llevó a Nabucodonosor a Babilonia. ¿Qué llevó? Noten muy bien, lean con cuidado. ¿Qué dice? También llevó Nabucodonosor, ¿qué? A ver, ¿no lo oí bien? No dice así. Correcto, no dice los vasos. Porque si hubiera dicho los vasos, se llevó todo. Pero dice de los vasos. De los vasos se llevó una parte. Que si ustedes leen conmigo Daniel, capítulo 1, por eso estamos empezando a entrar con Daniel, empezamos a decir, ya sé más o menos cómo está la cosa. En el año 3 del reinado de Joacim, dice Daniel, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la cercó.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Y qué más? ¿No todos los vasos? En la primera ocasión, cuando Joacim, a este se lo llevaron a Babilonia y se llevaron parte de los vasos. ¿Vamos bien? Parte de los vasos. Note esto, no destruyó Jerusalén, porque Dios es el que dice qué sigue y qué no sigue. No destruyó el templo, no destruyó los muros, con los que después Nehemías se va a encargar de reconstruir los muros de Jerusalén. Y que en el tiempo de Esdras, después de venir 70 años después de la cautividad, habrían de construir el templo, un templo chiquito, que dice la escritura que los que eran niños en ese tiempo y conocieron el templo de Salomón, cuando regresan de Babilonia, bajo Zorobabel, y viene Esdras, dice que vieron el templecito y lloraban y decían, no tiene la gloria del otro. Y entonces fue cuando Dios les dijo, este será de mayor gloria, porque aquí estará el deseado de todas las gentes. Amén. Ubiquemos eso en el espectro bíblico, estas cuestiones, que el templo en el que Jesús estuvo sería el templo de la reconstrucción después de venir de Babilonia. Chiquito, pero que fue ampliado y engrandecido por un señor llamado Herodes el Grande. No cualquier Herodes. Herodes el Grande, el que era consentido del imperio, porque Herodes el Grande había ayudado a consolidar el imperio romano en la región, en el África, en Alejandría y en esa región del Medio Oriente. Entonces el César le tenía a Herodes el Grande una consideración extraordinaria, a grado tal que se llamó Herodes el ¿qué? El tetrarca. Y el Herodes con el que habló Pablo no era Herodes Antipas, pero no era el tetrarca. No, ¿qué le pasa? Solamente hubo al que le dieron 4 regiones ahí. Tú mandas en todo esto, le dijeron a Herodes el tetrarca. 4 regiones, 4 gobiernos. Tetrarca, 4 gobiernos. Gobierna sobre 4 regiones. Tú eres el mero. Herodes el Grande, Herodes el tetrarca, Herodes el que estuvo cuando Jesús nació, Herodes el que mató a todos los niños de 2 años para abajo. Ahora sí, ¿le estamos dando idea? Muy bien, yo creo que vamos entonces bien. Dije, en ese tiempo, en el primer caso, no destruyó nada. Solamente se llevó ¿a quién? ¿Perdón? Luego subió en su lugar Joacim. No lo confundan con Joacim, el que acabamos de hablar. Este es Joacim y el segundo es Joachim. Y ahí es donde se confunde. No, pues es el mismo. No es el mismo. No es el mismo. Este es Joachim, con che de chihuahuense. Segundo de Crónicas 36, 9 al 10. Digo, porque ya este otro se lo llevó Nabucodonosor encadenado. Y luego el versículo 9 nos presenta al otro rey, el que sigue. Ya estas son cuestiones solo con Babilonia. Ya el Egipto no se volvió a parar. Dice que no volvió a subir. Pues ¿cómo? De 8 años era Joachim cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo en ojos de Jehová. Rápido. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió e hízole llevar a Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová. En esta segunda ocasión, sí se llevó todos los vasos. En este segundo, con este segundo de Crónicas, ¿qué dijimos? 36:11. 9 al 10. Cuando viene este segundo caso, ahora sí, Nabucodonosor viene por segunda ocasión. Bueno, viene a Jerusalén y entonces
se lleva los tesoros del templo. ¿Qué dice? A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió e hizo llevar a Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó al tercer rey, que es el último rey de Judá, el último, escúchenme hermanos, el último, y con él empieza la estatua de Nabucodonosor, y empieza el tiempo de los gentiles. Ahorita vamos a ver eso, ahorita ponemos lo de la estatua. Pues estamos haciendo un planteamiento que nos dé la idea. Sedequías, será el último rey. No ha vuelto a Israel a tener rey desde entonces. Volverá a tener rey cuando venga el Hijo de David. Amén. Cuando venga el Señor Jesús en su segunda venida y establezca su trono. Amén. Gloria a Dios. Qué interesante de Sedequías hasta Cristo. Aquí hay un espacio vacío. No hay rey en Israel. Entre el tiempo de Sedequías, año como el 500, no sé si estoy bien, 598, algo así, pero por ahí más o menos, hasta cuando Cristo venga, hay un vacío, hay un espacio que dice no hay rey. Y mientras no tenga rey Israel, todo este espacio de tiempo, desde Sedequías hasta Cristo, fíjese bien, escúcheme bien, este espacio de tiempo se conoce como el tiempo de los gentiles. Lucas 21-24. Leanlo si quieren. Es que son un montón de datos así, pero ya después nos encarrilamos, ¿no? Un día de estos. Entonces, ¿vamos bien, hermanos? Sedequías va a ser el último rey. Después de eso no ha vuelto a haber rey en Israel. Después de Sedequías será Cristo. Amén. Pero todo este espacio de tiempo vacío, desde el año 590, por así decirlo, hasta que Cristo venga, y ahorita vamos por 2600 años que no tiene rey. Todo este tiempo es considerado en la Escritura como el tiempo de los gentiles, el tiempo de los gentiles, que significa el tiempo cuando Israel no tiene soberanía, no tiene rey, no tiene una capital donde él domine, ni tiene territorio. Porque Israel en realidad en su plenitud tiene que tener su territorio. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Desde dónde hasta dónde será la tierra prometida? ¿Mande? ¿Y cuál es el río de Egipto, hermanos? ¿Cómo? Siempre dicen, es que es el río Nilo. No, fríos completamente. El Nilo está acá en el delta, esta es otra cosa. Y luego ya metido en la tierra de los... no son los idumeos, creo que eran los amalecitas. Hay un río en el pleno desierto que se llama el río de Egipto. Y la otra frontera es el río Éufrates. Ese es el territorio del río de Egipto, no del río Nilo. Del río de Egipto que está en el desierto de los amalecitas, o que estaba cuando vivían los amalecitas, hasta el río Éufrates, es la tierra prometida. Y ese territorio lo tuvo Israel solamente bajo el reinado de Salomón. Salomón reinaba desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Un pedacito chiquito. Era un inmundista el Señor. Globalista. Volvemos a esto, hermano. Pero entonces, ya dejamos esta cuestión, ya empezamos a ver a Daniel ubicado en un espacio de tiempo, es decir, durante el tiempo del avivamiento de Josías y sus hijos reinando, ahí los muchachos se consolidaron.
Ahí aprendieron la fe. Ahora, fíjese bien, hasta aquí en el segundo caso, en el primero no se destruyó ni el templo, ni la ciudad, ni nada. En el segundo tampoco. Y curiosamente, Jeremías el profeta es el que en ese tiempo se presenta, era Jeremías, y luego también Ezequiel, pero Jeremías es el profeta directo de ese tiempo. Les dijo que Dios quería que se arrepintieran, que corrigieran camino. ¿Para qué creen? Para salvar el templo y la ciudad, para no tener que destruirla. Jeremías 27, 17, a ver si es cierto que lo dice. Jeremías 27, 17. No lo oigáis, dice: servid al rey de Babilonia. Porque Jeremías les da un mensaje y les dice a todas las naciones, no nomás a Israel. Jeremías les dice que Dios ha ordenado que todas las naciones se pongan bajo el dominio de Nabucodonosor, que porque él ha puesto a Nabucodonosor porque quiso, y que la nación que no obedezca será destruida. Ese nomás. Jeremías 27, 17. No los oigáis. Dice Jeremías: servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desierta esta ciudad? ¿Dónde dice que quería salvar a la ciudad de Jerusalén y al templo? ¿Dónde dice? Pues le dijo a Sedequías: Sedequías, sírvele al rey de Babilonia, no entres en pleito con él. ¿Qué necesidad tienes de que la ciudad sea destruida? Y Dios está buscando salvar al templo y a la ciudad de Jerusalén. En este pasaje queda implícito, porque lo dice, ¿no? ¿Sí o no? Dice nomás el versículo 12. Déjeme ver, hermano. Por cierto, a Nabucodonosor ahí lo llama mi siervo. Y dice que yo hice la tierra y el hombre y las bestias que están sobre la haz de la tierra, con mi grande potencia y con mi brazo extendido, el versículo 5. Y dila a quien me plugo. Yo se la di a Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene poder porque yo se lo di. Es que no hay potestad más que la de Dios. Y los reinos que existan, por eso Pablo dijo Pablo, toda autoridad viene de Dios. Sujétense a las autoridades. Y yo decía en una ocasión, hasta los tiranos. Oiga, pero son muy infames, inmorales, sinvergüenzas. Pablo está diciendo, hermanos, independientemente de los hombres, lo que es el sistema de gobierno, Dios lo puso, porque es mejor la más grande, la peor tiranía que la anarquía. La anarquía es donde no hay orden, ni gobierno, ni nada. Las leyes que existen en la tierra son puestas por Dios y son una copia, en cierto sentido, de la justicia divina. ¿Dónde existe una ley que diga que robar es bueno? Ni en las peores tiranías, hermano. ¿Por qué? Porque los sistemas de gobierno del mundo, Dios los implantó y quiso darle a un reino y se lo dio. Que este hombre fue de lo peor, ese será su problema, pero el poder para reinar él se lo dio. 12. Y hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someteos vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servid a él y a su pueblo y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a cuchillo de hambre y pestilencia? ¿Por qué tienen que morir? Pero fueron los profetas, los contrarios, los que dijeron: no, el profeta Jeremías miente. Uno le dijo: oye, Jeremías, a mí por dónde se me salió el espíritu de la profecía que se metió contigo. Jeremías le dijo: te vas a acordar cuando te andes escondiendo en las cámaras, huyendo por tu vida, cosa que le sucedió. Muy bien, entonces vamos a lo siguiente. Pero entonces tenemos al último rey, Sedequías. Cuando vinieron en la tercera vez,
Entonces sí, no dejaron nada. La orden era: basta, Jerusalén es rebelde, constantemente crea problemas. Así que ciudad, casas, templo, niños, no dejen a nadie en Jerusalén. Qué interesante que Dios quería salvarlo de estos. Segundo de Crónicas 36:11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo en los ojos de Jehová, y no se humilló delante de Jeremías profeta, que le hablaba de parte de Jehová. Rebelóse a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios que le iba a servir, y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y también todos los príncipes, los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación. Y luego dice, hacían escarnio, el 17: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo sus mancebos en la casa de sus santuarios, y perdonara a joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los vasos de la casa de Dios. Este es un tercer grupo de grandes y chicos: los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey. O sea, los tesoros antiguos, sagrados, y los del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron al fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus vasos deseables. Los que quedaron del cuchillo los pasaron a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra. Pero ¿qué dice Segundo de Reyes 25? Del 1 al 7. Miren, Crónicas no menciona esto, lo dice Reyes. Y aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y cercóla, y levantaron contra ella ingenios alrededor. Y estuvo la ciudad cercada hasta el 11, o sea, 2 años del año del rey Sedequías. A los 9 del mes prevaleció el hambre en la ciudad. Las mujeres se comían a sus hijos, los soldados se comían los cueros de sus y también de los escudos, que algunos eran de cuero. Que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta. Y aquí es donde está aquella historia del por qué Dios va a destruir a los idumeos de manera total cuando venga a reinar. Queda pendiente. Acuérdense que dice un salmo: junto a los ríos de Babilonia. ¿Qué salmo es? 137. Pero léanlo completo. Mira, hacemos un paréntesis que al cabo pues nadie nos regaña. Salmo 137, un pequeño paréntesis. Es que para aprender hay que ir colocando piezas aquí, piezas allá, para que se vean como un todo. Dice: acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom, versículo 7, en el día de Jerusalén. ¿Cuándo? Cuando se llevaron a Sedequías, quienes decían: arrasadla hasta los cimientos. Eso decían los idumeos, los hijos de Edom. Hija de Babilonia destruida, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú me hiciste. Bienaventurado el que tomará y estrellará tus niños contra las piedras. Pero hay otra parte donde recuerda ese caso. Acuérdate de los de Edom. Creo que habría 10 al 14, si no estoy equivocado. Déjenme contárselos mejor para avanzar. Los idumeos, el día que Jerusalén estaba siendo destruida, ellas estaban alrededor de la ciudad aplaudiendo a los babilonios, a los caldeos, y gritaban que la arrasaran, que la derrumbaran. Estaban emocionados porque los muros de Jerusalén iban cayendo, porque el templo estaba ardiendo, porque Jerusalén estaba destruida. Y cuando huyeron los hombres, que dice aquí abierta la ciudad, muchos hombres de guerra salieron, y los idumeos los esperaban escondidos,
para matarlos. Es Abdías 10, hermanos. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás talado para siempre. El día que estando tú delante, llevando a extraños cautivos su ejército, y los extraños entraban por sus puertas. Fíjese, cuando los caldeos estaban entrando a las casas de los hebreos en Jerusalén para saquearlas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, le dice a los idumeos. Pues no debiste tú estar mirando en el día de tu hermano, el día en que fue extrañado. Los idumeos eran parientes, eran hijos de Edom. No te habías de haber alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni habías de ensanchar tu boca en el día de tu angustia. No habías de haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No habías tú de haber mirado su mal el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes. O sea, se lo robaron. Tampoco habías de haberte parado en las encrucijadas para matar a los que escapaban. ¿Qué le parece? Eso pasó el año 600, estamos hablando 2600 años. Si Cristo viniera ahorita y estableciera su reino, 2600 años después les iba a reclamar a los idumeos y cobrar venganza. Quiere decir que con Dios los problemas no prescriben. Por eso siempre he dicho, podemos apelar a Dios, porque al cabo Él no cierra expedientes, los tiene abiertos. ¿Qué importa que los tribunales en la tierra los hayan sobreseído? No importa. Dios no ha cerrado ningún expediente y lo puede abrir a la hora que quiera. Por eso habríamos de aprender a apelar a la justicia divina. Cuando ya el caso es perdido y usted sabe que le quitaron la justicia de las manos, apele a Dios. A ver, verá qué pasa. Muy bien, pero no hemos terminado. Segundo Reyes 25, del 1 al 7. Dijimos, se llevaron a quién, a Sedequías. ¿Para dónde? Pues para Babilonia. Se un cautivo. Nada más que quiero que vea lo que les pasó. 25:4. Abierta ya la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue camino de la campiña, o sea, despistadito, se fue a Sedequías. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo tomó en las llanuras de Jericó, habiendo esparcido de él todo su ejército. O sea, ya iba lejos. Tomado pues el rey, lo trajeron al rey de Babilonia a Ribla, y ahí lo sentenciaron. Y degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Se cierra el capítulo de los hijos de Josías contra Babilonia. Y esto entonces nos lleva al punto donde son llevados. Y acuérdese que Jeremías, ¿se acuerdan que estuvieron cuántos años cautivos? ¿Sí o no? 70 años. Para los hermanos que no han tenido esta referencia, 70 años. ¿Qué dice en el segundo de Crónicas 36:21? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años se cumplieron. ¿Por qué 70? Es la pregunta. ¿Por qué 70? ¿Por qué no 40 o 20 o 15? Una razón. Dios había establecido que 6 años se trabajaba y el séptimo se dejaba la tierra descansar. De tal manera que el sexto año Dios daba cosecha doble, para que entonces el séptimo todos tuvieran pan. ¿Y sabe qué era lo que hacían? Dios ordenó que todo el pueblo se juntara para aprender la palabra. Dios hacía el milagro de darles cosecha doble, para que el séptimo no tuvieran motivo. Todos tenían que comer, pero todos tenían que venir a los levitas, sacerdotes, para que les enseñaran la palabra. ¿Qué le parece? ¿Qué tan importante era aprender la doctrina?
Y precisamente en esa coyuntura, quiero lograrlo para decir, aparece Juan el Bautista, predicando en el desierto, destinado al fracaso. ¿Quién iba a ir para allá? Pero yo decía que un día, pues ahí se paró en uno de los cumbres de los barrancos del desierto y empezó a gritar: el reino de los cielos se ha acercado. Santo Dios. Y la gente que pasaba, algunos decían: ¿Qué dice? ¿Que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Que el Mesías viene? Llegaron a Jerusalén y empezaron a contarle a todo mundo. Y entonces la gente salió al desierto, multitudes. Y yo digo: santo Dios, ¿y a qué horas trabajaban? No, es que justamente cuando Juan el Bautista inicia su ministerio, coincidió con el año sabático. Dios debió decir: escojo el año sabático para que todos vayan a oír a Juan. ¿Qué le parece? ¿Ve usted esos detallitos que Dios hace tan maravillosos, que parecen coincidir? No, porque a mí siempre me llamó la atención, pues cuánta gente siguiéndolo, y pues realmente y el trabajo no era necesario, era el año en que no trabajaban. Así que Juan tenía así, mire, de oidores. No hemos entrado. ¿Por qué 70? Bueno, porque todo ese tiempo en que el pueblo se apartó a Dios, se les olvidó esto, y por 490 años no dejaron descansar la tierra, y la tierra dijo que le debían 70. Y entonces Dios dijo, sacó la calculadora, dice un viejito, y dijo: 490, 70 le corresponden. 70 años los mando para que la tierra descanse de ustedes. Oiga, si Dios reclama eso por la misma creación, ¿cuánto no hará por nosotros? Entramos ahora sí. Tiempo de los gentiles. ¿Qué dice Lucas? ¿Qué es tiempo de los gentiles, hermanos? Todo el tiempo en que Israel no tiene. El último fue ¿quién? ¿Hasta cuándo? Y ese espacio de tiempo se llama, que no es un asunto religioso sino político, que no debemos confundirlo con la plenitud de los gentiles, que es distinto al de Romanos 11:25. Una cosa es tiempo de los gentiles y Romanos 11:25. Israel será salvo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y plenitud de los gentiles es igual al tiempo de la gracia.